Bueno, 5 de la tarde, faltan 20 minutos para las 5 de la tarde y que estamos en línea ya con Verónica Donobrich, que es máster en educación emocional de la Universidad de Nebrija en España, justamente que estábamos hablando de España. Ella tiene un MBA en recursos humanos y también un posgrado en management de la Universidad de Albany en New York, en relaciones industriales también de la UADE. Así que bueno, queríamos consultarla para hablar acerca de recomendaciones para reducir el estrés, porque sabemos que es una respuesta física y emocional ante situaciones percibidas como demandantes, pero Argentina es el país con más estrés del mundo. El 49% de nosotros sufre de ansiedad. Así que, Verónica, gracias por atendernos. Acá Nora Brioso, Domper, Camisa, todo el equipo de Radio Nacional, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un tema interesante para hablar, pero como sé que ustedes informan, el artículo ese es una consulta, digamos, que se hizo y no es una investigación. Se le preguntó a un grupito de personas, de hecho bastante pequeño, cómo se sentían, pero no están diagnosticadas. Esto no indica que, obviamente, no haya un gran porcentaje de estrés en Argentina, o de ansiedad, que ya la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado pandemia, ¿no? Tanto la ansiedad como la depresión. Wow. Pero si queremos indagar un poquito sobre... O sea, acá le preguntaron a la gente si está estresada y la mayoría, los argentinos todos dijeron sí, yo estoy estresado. Hay que ver qué nivel de estrés, y esto llega a ser, es el mismo nivel que uno mide su estrés con alguien de otro país, culturalmente cómo se Perfecto, lo que explicás, sí, exactamente. Sí, el estudio no es clínico, ni tampoco es epidemiológico, sino que es justamente una consulta que se hizo, como que yo les pregunto a ustedes cómo se sienten, claro, ¿no? Va por ese lado. Está bien, pero obviamente que la percepción de estrés o ansiedad se ve influida por factores culturales, económicos, contextuales, ¿sí? Por ejemplo, bueno, nosotros vivimos en un país donde creo que el cambio constante, ¿sí? en las reglas de juego, en la estabilidad o no tenerla, en la incertidumbre, bueno, obviamente que esto sí indica que podríamos nosotros tener este pico de cortisol, ¿no? que nos genera el estrés. Entonces, ahí está. ¿Y qué hacemos con lo que nosotros sentimos? Que eso es importante, ¿no? Justamente la regulación que nosotros podemos hacer, algo que Cristian Castro está difundiendo últimamente, el no hacer nada, ¿sí? El poder tomarte pausas, ¿sí? Pero que esas pausas realmente no sean irte a una pantalla, por ejemplo, sino que tengas una regulación fisiológica, ¿sí? Donde el cuerpo baja y la mente te acompañe. Puede ser con una respiración, ¿sí? Una exhalación más larga, ¿sí? Que nos activa el nervio vago y esto nos hace sentir, ¿sí? mayor bienestar. También podría ser un movimiento breve o intenso. Tengo unas escaleras para subir, subo y bajo las escaleras de 3 a 10 minutitos. Sí. Esa movilidad. Bueno, cuando nosotros tenemos energía acumulada por el estrés, esa pequeña descarga física ya te ayuda. Me acuerdo que en la época decían agarrarte con los almohadones, tirar almohadones. Me parece mejor subir una escalera que tirar un almohadón o pegar una tropada en el almohadón. Pero terapéuticamente antes decían, no, pero agarrate con un almohadón y le pegas unas cuantas trompadas. Claro, hay juegos que te encerrás en una habitación a romper cosas. Claro, es un montón, me parece. Yo te coincido, es un montón. Sí. Es un montón, sí. Prefiero respirar. Que otra famosa reguló emociones revoleando un cenicero. Claro. Se cumple aniversario, lo hablamos. 20 años, ¿cuánto era? Mira, en serio. El cenicerazo, 30 años del cenicerazo. Nuestras edades, recordar eso. Sí, exacto. No, pero lo de Cristian Castro fue rarísimo, porque todo el mundo se lo tomó como extraño. Viste, alguien decís, bueno, la persona tiene que estar haciendo cosas todo el tiempo, y no sé si tenés que estar haciendo cosas todo el tiempo. Nos hizo reflexionar que no es necesario. Exactamente, muchos sí lo tomaron como chiste o hasta se han burlado, pero el dolce far niente que los italianos nos lo han marcado, el placer de no hacer nada. Lo que pasa que yo creo que en Argentina sí hay una
o por lo menos hablo por Buenos Aires, porque la verdad que trabajo en el interior y no lo veo tan fuerte como acá. No, en el Esto interior es otro ritmo, capital, no, me parece. esto de acá tener las agendas explotadas como símbolo de éxito, ¿no? De no Eso. parar un segundo, de no haber, no sé, hecho una pausa para almorzar, no vas al baño, no. No, La y verdad eso es que, exitoso, o sea, está bien visto, es exacto. duro, pero está muy bien visto que cuanto más actividad tenés, más ocupado estás, mejor te está yendo. Y no necesariamente, Claro. porque tu calidad de vida No. decrece. El nuevo rico para mí es el que tiene tiempo libre y puede hacer lo que quiera con el tiempo. Claro, es así. Lo ¿Vieron cuando aprendimos un vamos, poco en no sé, pandemia. en el horario habitual que vamos a trabajar la mayoría y ves que 9:30, 10 de la mañana hay alguien corriendo en un parque? ¿No? Y uno se pregunta, ¿a qué se dedica esa persona? ¿Qué hará? ¿Sí? Esa persona está justamente trabajando sobre su bienestar. Claro. ¿No? Esa regulación, agendas reguladas que tendríamos que tener. Uh-huh. Y acá otra cosa que nos podría también ayudar a bajar el estrés, les diría hacer un pequeño ejercicio con 3 columnas. ¿Qué depende de mí? A ver. ¿En qué puedo influir? ¿Y qué no depende de mí? ¿Qué depende de mí? Y solo trabajo en lo que depende de mí. ¿Qué puedo influir? ¿Y? Claro, porque, por ejemplo, lo que no depende de mí y yo la verdad que no puedo hacer mucho. Claro. Entonces, trabajo en lo que sí depende de mí, de eso me puedo ocupar, del otro no. Y ahí gestiono cómo me tomo lo que yo sí no puedo controlar. Tenés un 60% menos ya de Claro, problemas, vas porque a ir claro, es liberando. el 30, sí, está bien. Vas liberando, exactamente. Claro. Sí. También, ¿tenés decisiones pendientes? Bueno, empezá a tomarlas, pasá a la acción. La vida es tomar decisiones, eso nos genera mucho desgaste emocional, ¿no? Cuando tenemos algo ahí sin cerrar, ¿sí? Entonces, cuando te queda en el es pensamiento, importante. es terrible. Sí. Viste, Claro. cuando tengo que hacer esto, y cuando lo haces, es una pavada, Sí, pero pero en tu mente ocupó claro. un montón de tiempo. Pero Verónica, a veces tomar una decisión no te ayuda a después Sí. tomar otra y otra y otra, porque Sí. en definitiva es también como una gimnasia, ¿no? Es cuando vos empezás Total. a reprimir, tomar decisiones, como que después, como dice Nori, hasta qué pido de lado te cuesta. ¿Te cuesta? Sí. Claro, y después te destrabaste, ¿no? Claro. Claro, porque en realidad, a ver, ahí es donde empezamos a sentir un neurotransmisor que es la dopamina. Claro. ¿Sí? Nos dio placer tomar esa decisión. Entonces, bueno, generas un circuito neuronal donde la dopamina muchas veces es adictiva, pero otras veces nos puede ayudar justamente a reforzar un buen comportamiento, ¿no? Una buena conducta, y la verdad que procrastinar, ¿sí? Justamente tiene que ver con lo emocional y no con la gestión del tiempo. Cuando Claro. nosotros procrastinamos, de hecho nos sentimos mal, Muy mal te sentís. porque sabés que tenés algo pendiente y no lo estás haciendo. Una de las cosas que te dicen para procrastinar es que hagas una cosa. Procrastinar es cuando vos, viste que de repente tenés toda la casa dada Postergás, vuelta, claro. postergás, mañana lo hago, los papeles, la ropa, y ves todo, cada vez te angustia más. Es verdad que empezando por una cosa ya haces, no sé, arreglar las remeras, en un cajón. Empezar con una cosa te va dando fuerza para lo que resta. Exacto, micro hábitos, pequeñito. Empecemos, yo suelo hablar del cambio del 1%, ¿no? Y ese 1% sostenible. Sí. No es que de un día para el otro vas a poder incorporar ese hábito. Entonces, de a poquito, e ir viendo también cómo te vas sintiendo, que eso tiene mucha importancia, ¿no? Cómo yo voy a ir incorporando ese hábito también tiene que ver en cómo me voy sintiendo. Y a medida que uno siente bienestar, querés más de eso. ¿Quieres más? Claro. ¿Sí? Y tu cerebro quiere más de eso. Entonces, tanto para gestionar cualquier emoción, ¿no? La frustración, la ansiedad, el agobio, la tristeza, la alegría, o sea, porque las que son placenteras también hay que regularlas, ¿sí? Es justamente ser conscientes de lo que me está pasando. Nombro la emoción con la mayor precisión que puedo. Si quieren, busquen, googleen rueda de las emociones y van a ver la cantidad de nombres que hay. Ajá. No hay ni buenas ni malas, todas regulan la conducta, así que pueden ser placenteras o displacenteras, entonces aprendemos a nombrarlas. Se considera que somos una generación analfabeta emocionalmente hablando, Claro. Entonces hasta nos falta vocabulario muchas Pero son un veces. montón, todas estas emociones tenemos. ¿Viste? Estábamos Wow. viendo, Todas sí, esas sí. podemos Sí. llegar a sentir.
Sí, las del centro, que son las de Intensamente Uno, Ira, son asco, las llamadas miedo, tristeza, básicas, sorpresa, felicidad, claro, son las del centro. básicas o universales. Esto significa que todo ser humano las va a sentir. El resto puede ser que algunas nunca sientas esa emoción, pero bueno, es importante conocer el vocabulario. Ay, qué ¿sí? bueno, porque, Ahí, por ejemplo, culpable, abandonado, inútil, inferior, insuficiente, o rabioso, o qué bueno ponerle y un no son nombre. sinónimos. Sí. Claro, no es verdad. No, y qué bueno No reconocerla son porque hay muchas que las puedes tener en un mismo programa, ¿no? En un mismo día, digamos, en un mismo rato las En, vas teniendo. en estas A 2 eso me- horas claro, a pasamos eso por me todas las refiero. etapas. Que a veces uno dice qué pasó y las va descubriendo. También están las buenas, acá tenemos felicidad, Sí, claro, las pacífico, buenas. íntimo, optimista, claro. Claro, pero no es menor que a las ver, desagradables sean muchas más. Sí, las no es un dato. emociones duran segundos, ¿sí? Segundos. Y aparte en esto de que sean placenteras o displacenteras, depende de cada una. Hay personas que disfrutan del miedo, Claro. ¿sí? Por eso es subjetivo. Después, Y necesitas, lo que cuando se pasás por sugiere esas... es que no le pongamos etiqueta negativa o positiva. Ok, pero cuando pasás por situaciones, no sé, como de miedo o vamos a poner de susto o de ansiedad, ¿no te genera algo químico que volvés a querer esa misma sensación? Hay gente que la ves que decís, pero no tenés por qué estar pasando por esta situación, o uno mismo, pero quizás quedó como que necesita químicamente algo. Bueno, en realidad lo que hace a ver, cuando no aprendemos algo, lo repetimos. Claro, ¿Sí? Eso es como cuando decimos la profecía autocumplida. claro. ¿Sí? Cuando no nos tomamos el tiempo de duelar, de reflexionar sobre los errores, no aprendes. Entonces, y lo más probable es que te vuelvas a equivocar en lo mismo. Claro. ¿Sí? No es que es un error nuevo porque estás haciendo algo diferente. No, seguís haciendo lo mismo. Claro. ¿Sí? ¿Qué es la resistencia al cambio? Que es natural en el ser humano porque a nuestro cerebro no le gusta el cambio, porque es un costo energético muy alto. Esa Entonces, zona de confort, viste que te dicen, no, pero salí de tu zona de exacto. confort, pero si estoy lo más bien, qué necesidad ahora de ponerme a qué pensar, ¿por qué cambiar? ¿Por qué si me va bien. Sí, sí, claro, sí. el tema es que te puede ir mejor, Claro, pero ni siquiera lo estamos evaluando. El cerebro va a querer la rutina, va a querer justamente estar seguro en lo que ya conoce. Por eso todo lo que sea incertidumbre podría generar como respuesta, que mencionaron al inicio de la nota, el estrés. claro, Sí, pero el no estrés necesariamente es la respuesta a malo una amenaza. entonces, claro, pero no necesariamente es malo, porque sin estrés tampoco creces, o sea, necesitas pasar por algún... Ahí está, lo tenés Claro. y lo tenemos que regular, Claro. exactamente, porque si no, o sea, a ver, fuera de la zona de confort es donde yo siempre menciono, está la magia, está el aprendizaje. Te pasan cosas, si no te quedas en la casa, mira que estos días que Exacto, hablábamos imagínense qué aburrido sería que me quede como el día de la marmota. Claro, cada vez más adolescentes o gente que tarda más tiempo en irse de la casa de los padres, que se van a los 30, a los 40, que hay todo un estudio con respecto a eso que está pasando. Sí. Claro, te quedas toda la vida al lado de tu padre. Sí, pasa como la milanesa, pero también no te va a pasar nada nunca, ¿no? Eso es verdad. No, bueno, claro, tenemos que irnos porque exactamente. tengo la tanda y no, sí, pero la verdad Basta, que hermoso basta, hablar con basta. vos, Vero. Un Un placer, placer. te vamos a volver a convocar, por supuesto, para que nos des estas posibilidades de crecer. Cuando gusten. Un placer. Cuando gusten y que tengan hermosa jornada. Muchas gracias. Verónica Un beso, Donobrich, gracias. máster en educación emocional desde España, y nos estaba hablando. Mira, fue tan rápido que chao, los cortó. Chao. ¿Vamos a la tanda? Vamos.